Bom dia a todo mundo, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bienvenidos, vamos a comenzar, ¿verdad? Con la clase de idioma portugués. Dentro de nuestra escuela, ¿verdad? Es parte, digamos, de la formación el revisar semanalmente un versículo de la Biblia. Y lo hacemos en el idioma en cuestión, pues para nosotros es el portugués, ¿verdad? En este caso. Semana a semana vamos viendo un nuevo versículo. De hecho, esta secuencia la iniciamos ya hace tiempo atrás con el resto de grupos, pero para este año pues se han ido incorporando otros idiomas, como es el caso del Deutsch, el alemán y pues en nuestro caso el portugués, ¿verdad? Así que vamos a incorporarnos con la clase de hoy con lo que sería el verso de Mateo 6:20. Realmente Mateo 6:19 y 6:20 están relacionados, ¿verdad? Y aunque lo vamos a ver ahorita solo dedicándonos al 20, no podemos dejar de lado qué es lo que dice el 19, porque Jesús prácticamente utilizó una figura literaria que se conoce como la antítesis para hablar respecto de las cosas materiales y las cosas celestiales. En el versículo 19 Jesús habla acerca de los tesoros en la tierra y en el versículo 20 hace el contraste, ¿verdad? Ahí viene la antítesis de lo que sucede con los tesoros en el cielo. Básicamente en este versículo, ¿verdad? La reflexión que tenemos es respecto de, bueno, ¿dónde estoy yo generando mis tesoros? ¿Son tesoros terrenales que van a acabar aquí en polvo o son tesoros celestiales que van a trascender a nivel espiritual? Bueno, para nuestro caso, ¿verdad? Vamos a ir al versículo en cuestión, en lo que sería lengua portuguesa. Bueno, en primer lugar, pues Mateo, ¿verdad? Se pronuncia bastante parecido, lo vamos a pronunciar como Mateus, ¿verdad? No hay mucho cambio, Mateus. Ahora, con los números, pues como estamos comenzando, pues vamos a auxiliarnos acá quizás de la herramienta. Vamos a estar utilizando el IPA, ¿verdad? O el alfabeto fonético internacional para poder distinguir entre lo que vendría siendo las pronunciaciones en el caso del idioma portugués. Tenemos acá dos números, que son estos. La escritura es una cosa en los idiomas respecto del español, ¿verdad? La escritura se da de una manera y el sonido se da de otra. Entonces, la escritura del número 6 es prácticamente la misma en portugués que en español. No hay mucha diferencia. Y el 20 se parece bastante, ¿verdad? Nada más que se escribe con una I en vez de una E. ¿Vea? Y pues cambia un poquito, ¿verdad? Pero se parecen. No cabe duda que el latín influencia, digamos, la escritura de estos dos números en el español y en el portugués. Ahora, para la pronunciación, ¿vea? Ahí sí vamos a notar un pequeño cambio. El número 6 se puede pronunciar de dos maneras y es por el diptongo. Casi siempre que veamos el diptongo donde aparece una I, en muchas palabras en portugués el diptongo I se puede hacer como una I o se puede hacer como una J. Entonces, en este caso, cuando se hace como I es la más fácil, porque lo diríamos casi igual como en español, como seis. Pero también existe el acento en donde en vez de una I se hace una J y se pronunciaría como zex, zex, sonando diferente. ¿Verdad? Quedémonos con ese que es el más común. Ahora, de acuerdo al IPA, para el otro sí, déjeme ir a traer la transcripción. El número 20 en portugués sí se va a pronunciar de una manera bastante curiosa. De acuerdo al IPA, la pronunciación vendría siendo esta que está acá. Eso significa que lo vamos a hacer con una V, pero esto, en donde vemos como una I y que arriba se encuentra la llamada virgulilla, dado lo que le decimos nosotros la crestita de la ñ, significa que esto va a sonar nasal. Es un sonido de vocal nasalizado. Vean, cuando lo veamos así, quizás se nos va a ser difícil verlo, pero las vocales nasalizadas por lo general suenan como en. Entonces, es muy común al transliterar las nasalizaciones que ustedes vean algo así, miren, que
que esto se pronuncie algo como vein, como que fuera E-I-N, porque es lo más cercano a esta nasalización. Mm. La nasalización implica el hecho de que cortamos ese paso de aire en nuestra nariz, ¿vea? Y hacemos el sonido, ¿verdad? Desde la misma, o sea, no viene de nuestra garganta, ¿verdad? No viene, digamos, por el paso de aire a través de la garganta, sino por la interrupción del aire en nuestra cavidad nasal. Y es algo muy característico del idioma portugués. Entonces, esto lo podríamos ver bien como ven, esto de acá. Y de hecho ahí se va la N, vea. Aunque la N, o sea, esta IN nos resume el IPA en una I con una virgulilla. Nos está diciendo aquí suena, es una vocal I nasalizada. Y claro, ¿qué más nasal que la letra N, verdad? Es una letra muy nasal. Bueno, hay varias, pero la N es como la más representativa. Ahora, en la siguiente parte o en la siguiente sílaba podríamos encontrar diferentes formas de pronunciar el número 20 en portugués. Uno es con el sonido de una T, pero el más común en Brasil, es decir, en Brasil, es con el sonido CH. Esto suele utilizarse siempre cuando la T está acompañada de la E. Siempre que vemos las T's con E, en Brasil las convierten en CH en ch y en una i. Entonces, si transliteráramos lo que vendría siendo el número 20, nos saldría algo como bench, vea, para pronunciarlo, más fácil. 6 benchi, Mateus 6 benchi, benchi. Bueno, ese es el versículo en cuestión, vea. Y luego, pues viene el texto. Em, Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, ¿verdad? Para que no nos lleve mucho tiempo de la clase el versículo. En todo caso, en las siguientes clases de esta semana vamos a ir practicando lo que es la frase, que es la que nos interesa que ustedes aprendan de esta parte. Entonces, voy a dedicarme ahorita a la frase en sí. Luego vamos a ver la pronunciación eh, correspondiente. Bueno. En este caso, pues se habla acerca de tesoros en el cielo. Vamos a ver entonces esas palabras por separado. Vamos a irlas viendo, pero vamos a ir marcando acá lo que vendría siendo la pronunciación de el IPA. La versión que estamos viendo, que es la Nova Biblia Viva, agrega la palabra preciosos, pero nosotros no le hemos puesto dentro del texto, ¿verdad? Entonces vamos a quitarlo. Solo hemos dejado estas tres, bien, que son con las que vamos a hacer una pequeña práctica el día de ahora. Si esas tres palabras las vemos de acuerdo a lo que es el IPA, es decir, las sacamos hacia lo que es el alfabeto fonético internacional para ver sus respectivos sonidos, nos va a quedar algo similar a lo que voy a poner acá. Vamos a llevarnos esta, ¿verdad? Para lo que son los tesoros. Ya dijimos que esta no la vamos a usar. Esta sí. Y la última. Bueno, algunas cosas o algunas consideraciones. Los idiomas, ¿verdad? Los idiomas no son más que patrones de comportamiento de sonidos. Cuando entendemos los patrones de comportamiento de sonidos de los idiomas, se nos va a hacer mucho más fácil el poderlos pronunciar. El IPA nos permite descubrir esos patrones de pronunciación. Entonces, vamos a tratar de ir siguiendo acá. Se lo voy a poner así abajo de cada una para que no me quede encima del resto del texto. Veamos los patrones antes de que ustedes practiquen para entender de qué trata o de qué va esta frase. Les decía, las T's con las E. ¿Ya? T's con E. Miren, aquí hay una T con E, la convertimos en chi. De ahí este es el símbolo, esa T con esa como S así como alargada, ¿verdad? Significa el sonido ch, CH. Entonces, miren esta, comienza con ese mismo sonido. Ch, 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 chi. Pero luego, miren, se convierte esta S en la S vibrante, en z. Chizo, chizo. Y aquí ocurre algo muy frecuente. Las O's en el portugués
cuando están al final de las sílabas o al final de una palabra se convierten en U. Entonces, esto suena a chisorus, chisorus, chisorus. Bien, luego vamos a ver la nu. Miren, otra O que se convierte en U. Chisorus nu, chisorus nu. Y el cielo, en este caso, eh, para referirnos al paraíso, aunque también se usa esta palabra le pasa lo mismo que la palabra cielo en español. Cuando nosotros hablamos el cielo, podemos referirnos a la atmósfera o podemos referirnos a ese lugar celestial o el paraíso. En otros idiomas no es así. En el inglés, por ejemplo, y en el Deutsch, en el alemán, el cielo del paraíso tiene otro nombre. Y el cielo que nosotros vemos acá de nuestro planeta tiene otro nombre. Pero en el caso, pues, de lo que vendría siendo el español, el portugués, pues vienen influenciados por el latín y por eso se quedó ese vocablo. Entonces es Zeu. Tesoros no seu. Tesoros no seu. Estaríamos diciendo tesoros en el cielo, en este caso. Tesoros en el cielo. Bueno, vamos a practicar los tres. Me van a decir esta frase. Tesoros no seu. Tesoros no seu. Eh, ¿Qué va a ser con la que vamos a estar trabajando esta semana? Comienzo con Adriana Belén. Adelante, Adriana Belén. Jesus don't choose. Otra vez, dígame, que sea más fuerte. Tesoros. Jesus don't choose. Tesoros no. Tesoros No, seu. yours, no, Ahora, seu. so. Ok, muy bien. Obrigado. Gracias, Belén. Giovanni. ¿Va a poder participar con la frase de esta semana? Diga Giovanni si va a poder participar, ¿verdad? No. Bueno, vamos a ver. Paul, ¿va a poder participar con el versículo, con la frase del versículo? Sí, solo que hay un poco de ruido donde me encuentro, pero no sé si se escucha bien. Le escuchamos bien, no hay ningún problema. Ok, sería Chisorus Museu. Ok, muy bien, obrigado. Ahí estaríamos. Bueno, entonces esta semana vamos a estar practicando con esta frase, ¿verdad? En donde la encontramos en Mateos 6:20. Bueno, vamos a dejar hasta acá y mañana vamos a tratar de hablar un poquito más de las palabras que aparecen por ahí, ¿vea? Pero para no llevarnos toda la clase, voy a dividirlo en varias partes. Bueno, hoy vamos entonces a nuestro tema. Vamos a ver lo que vendrían siendo en este caso los llamados saludos, ¿verdad? Ya que estamos comenzando a interactuar, comenzando a lo que sería intercambiar algunas frases, pues se vuelve importante conocer, pues, lo que son las saludaciones, saludaciones. De hecho, esta es otra palabra, ¿verdad? De esas que debemos de ir tomando en cuenta cómo funcionan en la lengua portuguesa. Tenemos una cedila, que para el caso del portugués, la cedila suena como una Z. De hecho, por eso es que se le dice a esta incluso la Z catalana. De ahí vienen, hay varios dialectos que la utilizan la cedila como una Z y entre ellas está, pues, por supuesto, el portugués. Ahora, aquí tenemos una O nasalizada. En este caso, bien la podemos hacer sonar como oin, oin. Casi todas las nasalizaciones implican el hecho de utilizar como una I y una N, una E o una N, dependiendo de la palabra. ¿Bien? Es, digamos, el sonido más cercano que podemos encontrar en nuestro español para esto. Debemos tomar en cuenta que todo esto está relacionado a lo que se conoce como el alfabeto fonético internacional. Entonces, vamos a ir trabajando con algunas tablas de lo que es el alfabeto fonético internacional, por ejemplo, estas que están acá,
que nos permiten ubicarnos, ya sea en el lado de las consonantes o en el lado de las vocales. Ahora, cuando las vocales tienen lo que es la virgulilla en la parte superior, se nos indica dentro de lo que es el alfabeto fonético internacional que es una vocal nasalizada, ¿verdad? Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Es decir, que debemos de hacer ese sonido como poner así como la boca así como hacia abajo, como que estamos tristes, ¿verdad? Como que vamos a hacer así de que estamos tristes, como esta de acá, ¿ve? Y luego como aspirar aire y detenerlo. Esa es la posición, digamos, para hacer cualquier vocal nasalizada. En este caso, pues en la palabra saludos en portugués, pues la vendríamos pronunciando más o menos así como saludações. Si lo quisiéramos ver, digamos, transliterado, recuerden que al transliterar estamos diciendo ponerlo en español. ¿Ve? O sea, de hecho, la guía tiene varias cosas transliteradas. Se las voy a compartir despuesito de la clase, porque creo que no se las he mandado, pero ahí se las mando al grupo. Pero, por ejemplo, si fuéramos a transliterar la palabra acá, nos quedaría, voy a hacer con este mejor, nos quedaría algo como lo siguiente, nos quedaría como saluda, hasta aquí igual, ¿ya? O sea, la primera parte es casi igual que en español, ¿ya? Saluda, pero luego viene esa cedila que la convertiríamos en una Z, literalmente, para nosotros sería como una Z, ¿ya? Pero debemos distinguir la Z nuestra de la Z como el español o como el castellano. Vea que esa es la que debemos de hacer acá. O sea, no es la Z así que nosotros la hacemos como que es una S, sino es la Z, Z, sacando la lengua y llevándola a este punto, que de hecho es el sonido TH sin vibración del inglés. Es ese mismo sonido el que deberíamos de ocupar acá. Entonces, ¿cómo quedaría esa O nasalizada? ¿Cómo decir oin? Hasta acá. Pero como es plural, si yo quisiera decir saludo nada más, ahí ya tendríamos la palabra. Saludazón, saludazón. Pero si nosotros venimos y le agregamos una S más, pues hacemos el plural. Saludazones, 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 zones. Al nasalizar, pues vamos a ir agarrando más lo que vendría siendo el acento del portugués. Bueno, obviamente vamos a enfocarnos en la pronunciación de Brasil, por diversas situaciones, ¿verdad? Comenzando porque estamos más cerca de ahí y también que es un poco más fácil, digamos, que el portugués europeo. El portugués europeo tiene muchos sonidos que son más propios, digamos, de algunas lenguas europeas y que nos dificultan un poco más el aprender. Sin embargo, siempre vamos a ir viendo como pequeñas comparativas. Vea, por ejemplo, esos sonidos chi que acabamos de decir de las T y la E son característicos de Brasil. Solo en Brasil los vamos a escuchar. En Portugal no los utilizan así. En Portugal los dicen como ti, más que todo como una T y como una I, pero no de hecho no es la I nuestra, es la I abierta la que ellos utilizan. Pero vamos entonces ya acá al material. ¿Vea? Vamos a ir viendo algunas pequeñas frases. Creo que algunas de esas ya las conocerán, porque son muy básicas. Pero quiero que vayamos viendo la transliteración que está aquí en el material y que comprendamos que las transliteraciones son formas de hacernos entender a nosotros en nuestro español cómo sería el sonido en el otro idioma, en este caso en el portugués. Entonces, a veces algunas transliteraciones resultan ser bastante cercanas y otras veces no. Entonces, vamos a hacer una pequeña comparativa entre lo que está aquí transliterado al español y lo que serían los sonidos originales, de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Claro, el alfabeto fonético internacional a veces nos pone como en ese jaque de que si no conocemos los símbolos, si no manejamos la tablita todavía,
si no hemos interactuado, ¿verdad? Por ejemplo, con esta página en donde vamos a ir escuchando los diversos sonidos, eh, pues se nos va a volver un poco difícil reconocer lo que vendrían siendo estos símbolos, porque son símbolos que provienen del alfabeto greco-romano. Sin embargo, ahí es donde tiene su fuerte el hecho de ver eso como las transliteraciones. Pero bueno, vamos ya al primer caso. El primer caso es algo que ya lo sabemos, ¿verdad? Es para decir buen día. Nótese cómo está acá. Vamos a utilizar esta página que se llama Wiktionary, pero hay que usarla en inglés. No, aunque la página tiene varios idiomas, no hay que irse a la que está en portugués, usen la que está en inglés, porque esa página tiene más información en inglés que en cualquier otro idioma. Entonces, aunque el idioma que andemos buscando en el diccionario sea otro, distinto al inglés, vamos a hallar más referencias en idioma inglés que en cualquier otro idioma. Entonces, tenemos acá la expresión. De hecho, como es una expresión común, la podemos comenzar a escribir, miren. Y nos van a aparecer aquí no solo la en cuestión, sino varias modificadores, incluso quizás de otros idiomas que no sean el que estamos ahorita en cuestión. Pero al ponerlo así, pues nos lleva directamente a lo que sería el portugués y aquí tendríamos lo que vendría siendo el IPA. Tenemos a veces la suerte en esta página web de que hay pronunciaciones. Vean, si dice BR, pues es que es de Brasil. Si no, pues vamos a encontrar las de Portugal. Aquí vamos a ver las diferencias, por ejemplo, entre acento de Brasil y acento de Portugal. En este caso, nótese que la diferencia estaría más que todo en la pronunciación de la D, que en Portugal, digamos, la usan más como una D y en Brasil tienen esta mañita de hacer sonar como un sonido que allá nos la han puesto como una Y, pero ya vamos a ir a ver qué sonido es este. Escuchemos la pronunciación primero que está acá. Bom dia. Notarán que así como está ahí, no es la que está arriba. Vamos a volverla a escuchar y presten atención a primero la nasalización. Cualquiera diría que se escucha como una M, como estar diciendo bom. Cualquiera diría que es una M. Y cualquiera diría que están diciendo día como si fuera en español. Bom dia. Prácticamente se escucha así, pero aquí hay que ponerle oído y es cosa que vamos a ir aprendiendo. No están haciendo la pronunciación que está aquí arriba, ni tampoco esta, aunque esta le tira mucho, pero la que están haciendo es esta. Es una pronunciación que es específicamente para esta zona de Brasil. No es la pronunciación más común. Siempre las pronunciaciones más comunes son las que están aquí arriba. Entonces, en este caso, pues lastimosamente no tenemos la pronunciación más común, porque la pronunciación más común es escuchar algo como buen día, día. Si vamos con esto y lo llevamos a nuestro material y lo ponemos aquí como comparativo, podríamos ir viendo las diferencias entre transliterar al español un sonido y quedarnos con el sonido IPA. Entonces decíamos, miren, aquí tenemos la transliteración al español. Entonces, transliterar significa escribir el sonido en las letras que nosotros conocemos del español, las que más o menos le pegan. Pero este que tenemos acá es el alfabeto fonético internacional, el IPA. Entonces, si revisamos esto, pues de aquí es donde extraíamos. Miren, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo una O nasalizada. Entonces, la O nasalizada, ya decía yo que la podemos hacer como agregándole una IN o una N, ¿ya? Porque al final es bon, bon, bon. No es M, ojo, no es una M literalmente como está acá. Entonces, aquí es donde viene el defecto de la transliteración, que nos haría decir algo como bom, bom, con bom. Y ojo, ese sonido es muy diferente a la O nasalizada.
Si nos vamos a auxiliar de esta otra página que es el IPA interactivo, cuando hacemos eso con la M, lo que estamos haciendo es este sonido. ama, Es un sonido bilabial que se hace entre los labios, pero el sonido nasalizado es más, aunque miren, todas estas son nasales, todas esas que están aquí son consonantes nasales, pero la más indicada en estos casos es esta. Mm, ana, mm, mm. Cuando hacemos la N se encuentra en el alvéolo. Dentro de nuestra boca, el alvéolo es la carnita que está acá. Cuando terminan sus dientes, vea donde está, digamos, la raíz de sus dientes, aquí hay una carnita. Eso se llama el alvéolo. Entonces, la N se gesticula en el alvéolo y hacemos mm. Hacemos una leve presión sobre esa zona con nuestra lengua, no con la punta, sino con lo que está un poquito detrás, como con el borde, digamos, de la lengua, no con la puntita. Y luego hacemos la presión ahí y Entonces, ese sonido unido al de la O es lo que conocemos acá como boom, boom, boom. Vean que es muy difícil, eh, digamos, distinguir si no estamos viendo a la persona gesticular. Si ustedes me ven a mí, van a distinguir cuando digo boom, boom. De hecho, aquí se unen dos consonantes que son de tipo labial. O sea, para decir buenos, en este caso, ¿verdad? O bueno, en portugués, nótese que las consonantes que se unen es una B y una M. Entonces, si las hacemos así, las dos consonantes están ubicadas en la misma zona. Miren, están acá. ¿Ve? Son consonantes bilabiales. Ahí viene el error de creer que podemos sonar parecido al español transliterando las cosas. Lo ideal es el IPA, porque ese nos dice, mire, es que no tiene que hacer no tiene que hacer esa. La primera sí, vea, pero esa no. En esa sí va a ser pero va a unirla a una O junto con una nasalización. Entonces, las consonantes nasalizadas básicamente son sacadas, ¿verdad? Con lo que sería el sonido de una N en el portugués, unida a la vocal. A veces se escucha como una E a la par, a veces se escucha una I, dependiendo de la vocal que toque nasalizar. Vale, esa es la primera. Entonces, vamos a ver la segunda. En esta, miren, se nos indica, haga esto como una Y, como cuando nosotros decimos, por ejemplo, en este caso sería ya, como cuando decimos ya. Es más o menos ese sonido el que debemos de hacer aquí. Y dígalo como gia, gia, buen día. En este caso, nótese que lo que se utiliza para el portugués brasileiro, estaríamos hablando de una combinación de consonantes. El sonido es este que se encuentra acá. je, Este sonido es una mezcla de dos realmente. Es una mezcla de la de la da, D con este. já, A este se le conoce já, en el inglés, por ejemplo, se utiliza para algunas letras S. Este sonido. já, Pero en el inglés también, miren, es muy común este sonido o esta combinación. Es un sonido que viene de la parte o de hacer un movimiento con nuestra lengua, de la parte alveolar a la parte posalveolar. O sea, como de aquí de adelante hacia atrás, ¿verdad? Como barrer la lengua así. Y son pues dos consonantes vibrantes, la D y la D y la G, que se unen acá. je, Ese sonido es como la G, es parecida a la G con vibración del inglés. En el inglés hay dos sonidos que podemos encontrar en las letras G. Una es el sonido G, vea como esta, H, que es igual que la G como de gato para nosotros, G, G, es la misma G,
Pero en el inglés hay otras Gs que suenan como esta de acá, como esta que estamos viendo. Je. Ahí es donde veríamos esta situación en el caso del portugués para Brasil, en donde esto va a sonar como gia, gia, que se parece a una Y, no se va a negar, se parece. Aunque de hecho la Y, am, la G, la Y, la G, se pueden hacer solo con esta parte del sonido, con la solo con esa parte. Esta es una variación, pero más o menos es la idea. Y para terminar con esta A, que como pueden ver es como una A al revés, porque realmente no es la A del español, es una A diferente. Si la ubicamos acá, recordemos, esto es nuestra boca. La parte de abajo, pues es la zona de abajo de la boca donde la lengua no se puede mover mucho y la parte de arriba es donde la lengüita sí puede moverse más. Luego, lo que estamos viendo arriba abajo es la apertura de nuestra mandíbula. Entonces, cuando usted dice la A del español, que es esta que está acá, la posición es la lengua acá prácticamente en la base de los dientes y usted abre muy grande, vea. Es como cuando vamos donde el médico que diga, pero la A que vemos en día es esta. Es una A que es como retrocedida. ah, 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 ah. La lengua ya no va acá, sino que la ponemos como a la mitad. No sino La lengua se retrocede y entonces es bon, bon, dia, bon dia. Se parece mucho a una A, no se va a negar, ¿verdad? Es casi un sonido muy, muy parecido. Entonces, cuando se nos dice, mire, hágalo como una I, como una A, es tirándole más o menos a al mismo sonido. Bueno, vamos a ver el siguiente. El siguiente es para la tarde. Vamos a recurrir siempre acá eh, y vamos a poner, este cambia, ya no se usa bon, sino que vamos a usar el búho. Y aquí vamos a encontrar ya varias cositas, ¿verdad? Miren, hay dos variantes en Brasil, hay dos variantes en Portugal y hay una más en Brasil, pero para esa parte del noreste. Veamos cuál sonido es el que está acá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bueno, aquí estaría nuevamente esta de acá. Estaríamos escuchando la grabación esta. Pero la más común diría yo que es esta de acá arriba. Aquí hay varias cosas, pero me voy a quedar con esta. Vea que es como la más frecuente. Quedémonos con esa y comparémosla a lo que sería la escritura transliterada. Nuevamente, se nos dice, mire, es como boa, pero miren, no es la A así, es boa, boa. O sea, pasa lo mismo, es esta misma A. Esta A como retrocedida, no adelantada, ¿verdad? No hacia el frente, sino un poquito más al centro. Es común en el portugués y es común en el alemán. En estos idiomas suele parecer mucho este sonido. Esta sí es la nuestra, pero esta R que estamos viendo acá, que está al revés, es la R francesa, que es esa, como cuando vamos a hacer gárgaras, que hacemos, se saca de la zona gutural, y por eso se le llama también R gutural. Si la vamos a ver dentro de nuestra tablita, no la encontramos en la posición de las R's acá. Aquí está clasificada como R uvular, pero también se le llama R gutural. Ra. Ara. No es la ra, vea, no es la ni la ra, es ra, 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 ra. En esta página siempre a las consonantes se les antepone una vocal A, ya sea después o adelante le agregan una vocal A para que sea más fácil entender la gesticulación de la misma. Entonces, esto no es como decir tar. ¿Y qué es lo que sucede acá? Se nos dice que este sonido, ah, se parece mucho al de una J en el español.
Es decir, si nos cuesta gesticular el sonido de la R francesa, pues podemos recurrir a pronunciarlo como una J. Entonces vendríamos diciendo algo como boa tag, boa tag. Y esto nuevamente se nos dice, mire, hágalo como G, pero esa Y que suene vibrante, boa tag G, boa tag G. De ahí es donde vienen acá algo otras variantes. De hecho, las que ven ustedes acá que llevan como esta H, como esta de acá, eh, o esta de acá, es porque sustituyen ese sonido de esa R por ese sonido de esa H. Eso lo hacen porque esa H está acá, miren. Ajá, ajá. Es parecida a la J nuestra, es una H glotal, se le llama este, o gutural, y pues más o menos están en la misma zona, digamos, de gesticulación. Por eso es que los acentos van variando. Si ustedes le prestan atención acá, en Portugal, en lo que sería en Portugal, allí no hay ese tipo de fenómenos. Ahí desen cuenta que esta es la D, miren, la D es la D. Y la R que se usa allá, curiosamente, y eso sí es bien importante, la R francesa es más frecuente en el portugués de Brasil que en el portugués europeo. Es decir, está más metida, digamos, del lado de Brasil y del lado de Portugal. Aunque podría parecer contradictorio, porque cualquiera pensaría, bueno, Portugal está más cerca de Francia y quizás más, pero no. Curiosamente, aquí en Brasil es más común ver ese sonido. Sin embargo, quienes no están acostumbrados a hacer ese sonido lo hacen con esta especie de H, es como una H, pero que le tira más a una J. Bueno, ya no me alcanzó el tiempo para ir a la última, ¿verdad? Pero es lo que estamos haciendo, analizando estos saludos, mañana los vamos a practicar, de ahí irnos acostumbrando. ¿Trabajo con la transliteración o trabajo con el sonido exacto del IPA? Esa es la pregunta con la que vamos a estar en esta semana. Bueno, vamos a decir chau, hasta luego. Chao, hasta Chao. luego. Chau.